Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Ortiz Rubio y hoy les compartiré algunas cápsulas informativas sobre algunos delitos, haciendo mención de su tipo penal, fundamento jurídico, bien jurídico o tutelado, forma de persecución, denuncia o querela y penalidad mínima y máxima. Empezamos con los delitos contra la vida y la integridad corporal. Aquí, entre los delitos contra la vida, encontramos casos de homicidio, asesinato, lesiones y entre otros. Empezando por las lesiones, debemos entender al delito de lesiones como un daño que se produce en el cuerpo de una persona sin el ámbito de privarle la vida. La naturaleza jurídica del delito de lesiones consiste en proteger como bien jurídicamente tutelado por la norma la integridad física y mental de las personas. Por otra parte, el Código Penal Federal considera lesión de las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano si esos efectos son producidos por una causa externa. Por otra parte, estas se persiguen por querela, lo que significa que admiten el perdón del ofendido siempre y cuando no las infrinjan los padres o tutores a sus hijos o pupilos, en cuyo caso serán perseguidos de oficio por el Ministerio Público. Y al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar menos de 15 días, se le impondrá de 3 a 8 meses de prisión o de 30 a 50 días de multa o ambas sanciones a juicio del juez. Si tardar en sanar más de 15 días, se le impondrá de 4 meses a 2 años de prisión y de 60 a 272 días de multa. Después tenemos lo que es el homicidio, en el cual algunos autores lo definen que el delito de homicidio en el derecho moderno consiste en la privación antijurídica de la vida de un ser humano, cualquiera que sea su edad, sexo, raza o condiciones sociales. Y dentro de la legislación en México se considera el homicidio como la infracción más grave, señalando el artículo 302 del Código Penal Federal lo siguiente: comete delito de homicidio el que le priva la vida a otro, por lo tanto el bien jurídico tutelado en esta situación es la vida humana, independiente. Su forma de persecución es mediante la querela y de acuerdo al Código Penal Federal, el artículo 307 y 308 establecen que al responsable de cualquier homicidio simple e intencional que no tenga prevista una sanción especial en este código se le impondrá de 12 a 24 años de prisión. Y en el artículo 308 pues hace mención que si el homicidio se comete en riña se aplicará a su autor de 4 a 12 años de prisión, o si el homicidio se comete en duelo se aplicará a su tutor de 2 a 8 años de prisión. Además, los dispuestos en los artículos 51 y 52 para la fijación de las penas dentro de los mínimos y máximos anteriormente señalados, se tomará en cuenta quién fue el provocado y quién el provocador, así como la mayor o menor importancia de la provocación. Luego tenemos el feminicidio, el cual se actualiza cuando se priva la vida de una mujer. Cuando esta conducta es realizada por razones de género, lo anterior se va a determinar por la forma y características de comisión del delito, ya que la ley establece las circunstancias por las cuales se podrá considerar que se trata de una conducta realizada por cuestiones de género. Por ejemplo, que la víctima presenta signos de violencia de cualquier tipo, que se le hayan realizado lesiones o mutilaciones que degraden a la misma sin importar que hayan sido realizadas antes o después de la privación de la vida. Y pues aquí, por lo que los bienes jurídicos tutelados, pues en este caso son la vida, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia. Y la forma en la que se persigue y castiga es que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 70 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, y aquí no especifican si puede ser su forma de persecución por demanda o querela, pero pues en casos graves sería la querela para que no sufra daños la víctima, pero lo más conveniente sería lo que es la demanda. Finalmente tenemos a lo que es el aborto en esta clasificación y bueno, aquí es considerado como la muerte del feto. Dicha muerte puede tener lugar en el seno de la madre o provocando su expulsión prematuramente. Por otro lado, tenemos que el Código Penal Federal define el aborto como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, por lo que el bien jurídico tutelado en este delito pues es lo que es la vida humana de las personas y su forma de persecución es bien definida, por lo que podrá ampliarse querela o denuncia como tal. Y según los artículos 330, 331 y 332 del Código Federal Penal, al que quisiera abortar a una mujer se le aplicará de 1 a 3 años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de 3 a 6 años y si mediare violencia física o moral, se le impondrán al delincuente de 6 a 8 años de prisión. En el artículo 331 menciona que si el aborto lo causara un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le corresponden conforme al anterior artículo, se les expondrán de 2 a 5 años en el ejercicio de su profesión como tal. Y en el artículo 332 tenemos que se impondrán de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar. Después nos pasamos a la cláusula informativa de lo que son los delitos contra la familia. Aquí tenemos a la violencia familiar, la bigamia y el estado civil.
Aquí la violencia familiar es aquel acto o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal o psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante del núcleo familiar dentro o fuera del domicilio familiar y que tiene por efecto causar daño. Por lo que aquí el bien jurídico tutelado es la convivencia armónica dentro del hogar entre los integrantes de la familia, así como de aquellas personas que por cohabitar en un mismo espacio físico mantienen una relación similar a la que existe entre ellos. Y pues este delito se perseguirá por querela de la parte ofendida, salvo que la víctima sea menor de edad o incapaz sin que se persiga de oficio. Además, a quien comete el delito de violencia familiar se le impondrán de 6 meses a 4 años de prisión y perderá el derecho a pensión alimenticia. Por otro lado, continuamos con lo que es la bigamia, que es un tipo penal recogido por diversas legislaciones en México, en las cuales se estima que, aun siendo el segundo matrimonio susceptible de nulidad al haberse contraído ante el funcionario facultado para darle cabal validez y habiéndose satisfecho todas las formalidades legales con independencia del impedimento por la existencia del primer matrimonio, el delito se llega a consumir afectándose de tal manera al estado civil de las personas, por lo que su bien jurídico tutelado es el orden monogámico de la familia matrimonial o el estatus jurídico de dicha naturaleza, y se impondrá hasta 5 años de prisión o de 180 a 360 días de multa al que, estando unido con una persona en matrimonio no disuelto ni declarado nulo, contraiga otro matrimonio con las formalidades legales. Y su forma de persecución es la denuncia, ya que para demostrar bigamia solo es necesario denunciar ante el Ministerio Público el hecho, comprobándolo con las respectivas actas de lo que es el matrimonio. Finalmente tenemos al Estado civil, el cual a través del Estado civil de una persona se conforma su identidad en virtud de ser miembro de una sociedad con derechos y obligaciones que derivan de acontecimientos que todos conocemos, tales como el nacimiento, el registro, la adoptación, la emancipación, el matrimonio, la disolución del matrimonio y el fallecimiento. Por lo que aquí, pues como tal, su bien jurídico tutelado a las relaciones familiares en cuanto a las consecuencias que genera la afiliación o el matrimonio, estableciendo el estado civil de las personas y los derechos y deberes que nacen del mismo. Y su forma de persecución puede ser mediante una querela y de acuerdo al artículo 277 del Código Penal Federal se impondrán de 1 a 6 años de prisión y multa de 100 a 1000 pesos a los que, con el fin de alterar el estado civil, incurran en alguna de las infracciones siguientes. Primeramente, atribuir un niño recién nacido a mujer que no sea realmente su madre. Seguidamente, hacer registrar en las oficinas del estado civil un nacimiento no verificado. Como tercer punto, los padres que no presenten a un hijo suyo al registro con el propósito de hacerle perder su estado civil o que declaren falsamente su fallecimiento o lo presenten ocultando sus nombres o suponiendo que los padres son otras personas. Como cuarto punto, tenemos a los que sustituyan a un niño por otro o cometan ocultación de infante. Y finalmente, a que usurpe el estado civil de otro con el fin de adquirir derechos de la familia que no le corresponden. Bueno, posteriormente continuamos con los delitos contra la libertad personal y el normal desarrollo psicosexual. Aquí nos encontramos el hostigamiento sexual, el cual se refiere al que con fines lascivos así reiteradamente a personas de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación. Por lo que, pues, aquí el bien jurídico tutelado de la libertad de obrar en el ámbito sexual, que se vería afectada en la fase de toma de decisión por la interferencia de la amenaza proferida del mal, anunciando en el ámbito en que da la relación entre culpable y víctima. Y pues su forma de persecución es ya sea mediante una querela o denuncia a la agencia del Ministerio Público más cercana en donde ocurrió el delito o la agencia especializada en delitos sexuales. Y al que con fines lascivos así reiteradamente a personas de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de 40 días de multa. Si el hostigador fue este servidor público y utilizara los medios y circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo y solamente será punible el hostigamiento sexual cuando se causa un perjuicio o daño y solo se procederá contra el hostigador a petición de la parte ofendida. Después pasamos a lo que es el abuso sexual. Aquí el tipo penal de abuso sexual consiste en ejecutar un acto sexual o obligar a ejecutarlo a una persona sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a lo que es la cúpula, sin la ejecución del ilícito. O sea, si hiciera violencia física o moral, la pena se aumentará hasta en una mitad. Y el bien jurídicamente tutelado en el abuso sexual es la libertad sexual del individuo. Por otro lado, la legislación penal establece que quien ejecute a una persona sin su consentimiento o la obliga a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula, comete el delito de abuso sexual. Y este delito se perseguirá por querela, salvo que concurra violencia o que sea cometido por ascendiente contra su descendiente, este contra aquel, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro de la madre contra su hijastro, este contra cualquier de ellos, amasio de la madre o del padre. Y a quien cometa este delito se le impondrá pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. Luego pasamos a lo que es el estupro, el cual desde el punto de vista gramatical, estupro significa ese acceso carnal del hombre con mujer mayor de 15 y menor de 18 años, logrando sin su libre consentimiento. Por otro lado, la legislación penal vigente establece como estupro lo siguiente: al que tenga cúpula con la mujer menor de 18 años, casta y honesta, obteniendo su consentimiento por medio de seducción o engaño.
Y el bien jurídico tutelado aquí, pues es la libertad sexual y dependientemente de la edad, el normal desarrollo psicosexual. Por otro lado, este delito de querela es perseguido únicamente por la petición de la parte ofendida y el que cometa el delito de estupro se le impondrá de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 200 a 400 días de salario. Cuando se obtenga el consentimiento a través de cualquier tipo de engaño, se aumentará las sanciones en un tercio. Después pasamos a lo que es el incesto, el cual este delito se refiere que es cometido por quienes, estando ligados por parentesco consanguíneo, se trata de descendientes, descendientes o hermanos, tengan relaciones sexuales entre sí con conocimientos de esta circunstancia. Cabe señalar que este delito es reconocido en virtud de que se comete entre padre e hija, hijo y madre o entre hermanas, de tal manera que es considerado como un verdadero atentado contra la unidad familiar. Por otro lado, nuestra legislación penal vigente establece que se actualiza el delito de incesto cuando los ascendientes tengan relaciones sexuales con sus descendientes, siempre y cuando estos últimos sean mayores de edad. Por lo que aquí el bien tutelado jurídico, pues es la moral sexual familiar. Su forma de persecución en este caso puede ser mediante una querela o denuncia. Y este delito se castigará de 1 a 4 años de prisión y de 10 a 40 días de multa a quien tenga relaciones sexuales con los descendientes de su pareja, a quienes aplicará la mitad de estas sanciones. Finalmente nos encontramos con lo que es la violación. Aquí la naturaleza jurídica del delito de violación es la realización de la cópula con una persona por medio de la violencia física o moral, sin importar el sexo del pasivo. Es importante conocer qué es lo que el legislador entiende por cópula, la introducción de lo que es el miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo, estableciendo que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril por medio de la violación física o moral, sea cual fuera el sexo del ofendido, será sancionado penalmente. Por lo que aquí el bien jurídico tutelado es proteger lo que es la libertad sexual y este delito de querela es perseguible únicamente por la petición de la parte ofendida y el que cometa este delito se le impondrá prisión de 8 a 20 años como tal. Posteriormente pasamos a lo que es la corrupción de menores, en donde aquí esta conducta se actualiza cuando cualquier persona obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para asistirlo a consumir de forma habitual bebidas alcohólicas, sustancias tóxicas o algún narcótico, mendigar con fines de explotación, cometer algún delito o formar parte de una asociación delictuosa, exhibicionismo corporal o sexual que tenga fines lascivos o sexuales. Por lo que el bien jurídico tutelado aquí, pues es el funcionamiento normal, ordenado y legal de los derechos de protección de los menores y su forma de persecución es mediante una querela y su castigo se le aplicará pena de 8 a 12 años de prisión y de 100 a 1000 días de multa. Pasamos a lo que son los delitos de manejo de información genética humana. Aquí se entenderá como manipulación genética a la realización de las siguientes conductas. Primeramente, con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves o raras manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo. En segunda instancia, fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto al de la procreación humana. Y finalmente, realicen procedimientos de ingeniería genética con fines ilícitos. Por lo que aquí el bien jurídico tutelado es la integridad genética del embrión, el feto y el ser humano. Su forma de persecución es mediante querela o denuncia, pero es más factible lo que es la querela y serán castigados con la pena de prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión o oficio de 7 a 10 años, los que, con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo. Luego pasamos a los delitos contra la salud. Los delitos contra la salud en México son un agregado de delitos que se dividen en tres grandes grupos: delitos relacionados con el narcótico, delitos relacionados con el peligro de contagio y delitos contra los derechos reproductivos. Los delitos contra la salud son aquellos que provocan daños a la salud colectiva, por lo que el bien jurídico tutelado como tal en este caso es la salud humana. Y la pena para estas conductas, cuando pongan en peligro la salud de otras personas, será de 3 días hasta 3 años de prisión, aunque en caso de enfermedad incurable se aumentará una pena de 6 meses a 5 años de prisión, y su forma de persecución será mediante una demanda o querela. Después pasamos a los delitos patrimoniales. Estos son delitos contra el patrimonio, aquellos destinados a menoscabar el activo de bienes y derechos de un particular, persona jurídica o institución pública con ánimo de lucro, ya sea propio o en beneficio de un tercero. Los delitos más comunes contra el patrimonio son el hurto, el robo, siendo este una modalidad agravada de que la estafa, las defraudaciones, la apropiación indebida, el alzamiento de bienes o los daños, ya sean estos dolosos o los cometidos por imprudencia grave. Y su bien jurídico tutelado en este caso es la propiedad. Su forma de persecución es mediante una querela y al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un prejuicio patrimonial, se aplicarán de lo que son de 4 a 10 años de prisión y de 40 a 160 días de multa. Pasamos a lo que son los delitos de la fe pública. Los delitos contra la fe pública suponen conductas punibles de sumo interés para todas aquellas personas relacionadas con derecho penal, tales como estudiantes, docentes, jueces, fiscales y en últimas para todos los ciudadanos como destinatarios del derecho penal, por lo que su bien jurídico es la autenticidad, integridad y mantenimiento de los signos o contraseñas de identificación, falsificación de sellos, papel sellado, estampillas de correo y efectos timbrados.
Su forma de persecución es mediante una querela y se podrán de 3 a 9 años de prisión y de 5 a 5.000 días de multa. Al que sin consentimiento de quien esté facultado para ello, produzca, imprima, enajene, distribuya, altere o falsifique tarjetas, títulos, documentos utilizados para el pago de bienes y servicios o para disposición de lo que es el efectivo, y adquiera, utilice, posee o detenga tarjetas, títulos, documentos para el pago de bienes y servicios a sabiendas de que son alterados o falsificados como tal. Pasamos a lo que son los delitos cometidos por funcionarios públicos. Aquí cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas. Por lo que su bien jurídico tutelado hace el desempeño adecuado de la función pública y la confianza otorgada por el Estado a los servidores públicos para la administración del mismo. Y su forma de persecución es mediante una querela y su pena, de acuerdo al Código Penal Federal, en sus artículos 213 y 213 bis, menciona que el artículo, en primera instancia, el artículo 213 para la individualización de las sanciones previstas en este título, el juez tomará en cuenta, en su caso, si el servidor público es trabajador de base, un funcionario o empleado de confianza, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicios, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los daños y prejuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito, sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena. Y el artículo 213 bis menciona que cuando los delitos a que se refieren los artículos 215, 219 y 222 del presente código, que es el Código Federal Penal, sean cometidos por servidores públicos, miembros de alguna corporación policíaca, aduanera o migratoria, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad y además se impondrá destitución y inhabilitación de 1 a 8 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Posteriormente tenemos a los delitos contra la administración pública, aquí los tipos penales previstos en el título 21 de nuevo títulos contra la Procuración y Administración de Justicia cometidos por particulares van referidos principalmente a la actuación que realizan las personas que solicitan se les procure o administre justicia cuando comparecen en calidad de testigos o peritos ante los órganos de justicia. El Estado que recibe a estas personas desde el momento en que se les procesa para que se conduzcan con verdad, parte de la presunción de que son rectas, íntegras, honradas o aprobadas y que dirán la verdad, ya que si mienten o la omiten están amenazadas con penas. Por lo que el bien jurídico tutelado es el correcto funcionamiento de la administración pública, su forma de persecución es mediante una querela y a veces una denuncia, y su pena, de acuerdo al Código Penal Federal, en su artículo 125, menciona que a quien cometa los delitos previstos de las fracciones primera, segunda, tercera, séptima, octava, novena, veintava, 24ª, 25ª, 26ª se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1.500 días de multa. Y a quien cometa los delitos previstos en las fracciones cuarta, quinta, sexta, décima, onceava, treceava, catorceava, quinceava, dieciseisava, dieciseteava, dieciochava, diecinueveava, veintiunava, veintidosava, veintitresava, veinticuatroava, 28ª, 30, 31 y 32ª se le impondrá pena de prisión de 4 a 10 años y de 1.000 a 2.000 días de multa. En todos los delitos previstos en este capítulo, además de las penas de prisión y multa previstas, el servidor público será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Tenemos a los delitos contra lo que es la biodiversidad y estos pues, son aquellos que ocasionen disección, propagación o contagio de la flora, la fauna, los recursos forestales o a los ecosistemas, así como él o los que trafiquen con recursos forestales, flora o fauna silvestre, viva o muerta, sus productos o derivados, así como lo que es introduzcan a territorio nacional los recursos señalados. Su bien jurídico tutelado es la protección de la biodiversidad y la calidad de vida, aunque de manera más amplia está ligado con bienes fundamentales del hombre, tales como la vida misma y la integridad psicofísica del individuo, así como la salud pública individual. Su forma de persecución es mediante lo que es una denuncia o en casos graves, pues lo que es una querela, y su pena es de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3.000 días de multa. Posteriormente continuamos con los que son los delitos contra el medio ambiente. Aquí toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente será responsable y estará obligada a la reparación de los daños o bien cuando la reparación no sea posible a la compensación. Los delitos ambientales representan una especial complejidad, pues requieren conocimientos tanto en materia penal como en derecho ambiental e incluso en disciplinas no jurídicas. Por lo tanto, su bien jurídico protegido es lo que es la calidad de vida, aunque de manera más amplia está ligado con bienes fundamentales del hombre, tales como lo que es la vida misma y la integridad psicofísica del individuo, así como la salud pública individual. Y los delitos contra la gestión ambiental únicamente son perseguibles porque la formulada ante la Procuraduría General de la República por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y las penas establecidas en el Código Penal Federal son de 6 meses a 10 años de prisión y multas de 3.000 días de salario mínimo.
Y finalmente tenemos a los delitos contenidos en leyes especiales. Aquí entre los autores que se han dedicado al estudio de los delitos especiales, resulta habitual definir los delitos especiales como aquellos delitos por los que solo pueden responder como autores los sujetos en quienes concurren los elementos, características, propiedades, cualidades o relaciones que exige el tipo. Por lo tanto, su bien jurídico tutelado son la vida, la libertad, el patrimonio, la seguridad, la salud, entre otros. Y aquí su forma de persecución es mediante una querela si alguien corre peligro o es riesgoso poner su identidad como tal a la luz o en algunas ocasiones, si no es tan riesgoso, pues procedemos a lo que es la denuncia y su pena es mediante la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en donde menciona en su artículo 9 que de 40 a 80 años de prisión y de 1.000 a 4.000 días de multa si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de obtener para sí o para un tercero rescata cualquier beneficio o tener una calidad rehén a una persona y amenazarla con privarla de la vida o con causarle daño para obligarla a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera. Tercero, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o terceros. Cuarta, cometer secuestros desde que el momento mismo de su realización, entendiéndose por este el que para ejecutar los delitos de robo o extorsión prive la libertad a otro, lo anterior con independencia de las demás sanciones que conforme a esta ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulte. Y el artículo 10, que las penas, menciona que las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente ley se agravian primeramente de 50 a 90 años de prisión y de 4.000 a 8.000 días de multa si en la privación de la libertad concurre alguna o alguna de las circunstancias siguientes, que se realice en camino público o en un lugar desprotegido solitario. En segunda, que quienes la lleven a cabo obren en grupos de dos o más personas. En tercera instancia, que se realice con violencia. En cuarta, que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que se encuentra. Como quinta instancia, que la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60 años de edad o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para asistirlo, que la víctima sea una mujer en estado grave. Aquí también tenemos lo que es la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, en donde menciona en su artículo 10 que toda acción o omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar unas varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1.000 a 20.000 días de multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta ley y en los códigos penales correspondientes como tal. Serían todos los delitos que acontece a la cápsula informativa y gracias por su atención.